Soy Edna Maritza Zamora, paciente con endometriosis detectada desde hace 10 años. Soy de Monterrey, Nuevo León. Todo empezó desde aproximadamente a los 13 años, cuando tuve mi primer periodo de menstruación. Desde que yo tengo recuerdos, siempre mis menstruaciones fueron muy dolorosas, con mucho dolor de vientre, de piernas. En ese entonces, pues mi mamá me daba una pastillita para el dolor, un tecito de manzanilla, pero pues ahí más o menos empecé a tolerar los síntomas. Desde ese entonces yo me comparaba con mis compañeras de la escuela y pues yo veía que ellas estaban en sus días también de menstruación, y yo veía que ellas hacían sus días los más normales posibles, y yo por más que me sobreponía a seguir jugando al básquet o al recreo, pues yo me sentía diferente a ellas, pero pues siempre con esa lucha de quererme sentir bien. Conforme fueron pasando los años, que ya llegué a mi época de la adolescencia, yo notaba que, más bien dicho, en ese entonces yo no le ponía atención, que cuando estaban mis periodos ovulatorios y de menstruación me daba colitis crónica. De hecho, desde muy chiquita mi mamá me llevó con gastroenterólogos para que me revisaran, porque empecé a padecer de mucho estreñimiento y de colitis. En alguna ocasión un gastroenterólogo le dijo a mi mamá que tenía la mala noticia de decirme que yo tenía una enfermedad crónica que se llama colitis crónica. Mi mamá le preguntaba que a qué se debía, que si yo tenía 13, 14, 15 años, porque tenía ese problema. Entonces pues te empiezan a etiquetar los mismos médicos diciéndote que es algo nervioso, que quizás yo respondo de esa manera al estrés, porque si estaba en exámenes, etc. Entonces, uno en ese entonces pues crees todo lo que los médicos te dicen, ¿verdad? Y pues yo me la creía, que era muy estresosa y que era muy nerviosa, y por eso tenía colitis. Conforme fueron pasando los años, llegué a los 18, 19 años, pues yo ya empecé a ir con ginecólogos porque las menstruaciones cada vez eran más dolorosas, más incapacitantes, aunado a la colitis que te comento que también padecía. Entonces yo ya me veía que yo estaba diferente a las personas con las que yo convivía, mis amigas, a la demás gente. Entonces me sentía mal, mas sin embargo vuelvo a lo mismo que te empecé a decir desde un principio. Yo me comparaba a las demás personas, y pues si ellas están haciendo su vida normal, pues yo también la tengo que hacer. Fui con varios gastroenterólogos, porque también empecé con problemas de estreñimiento muy severo. Me decían que tenía que cambiar mis hábitos alimenticios, y pues yo para ese entonces era de granola con yogur, mucha fruta, y aún así no podía ir al baño normalmente. Entonces pues ya no nomás era el cólico menstrual, el dolor en las piernas, la colitis crónica, sino también un estreñimiento crónico, tremendamente crónico. Probé todos los laxantes, probé todo. Un día llegué a durar hasta 11 días sin evacuar. Me llevaron de urgencias a un hospital de aquí de Monterrey, y pues fue como pude ir al baño. Te estoy hablando ya como de los 18, 19 años, en donde yo ya notaba que mi salud se estaba deteriorando, y que pues a lo mejor los mismos médicos le decían a mi mamá que yo era muy sensible al dolor y que por eso tenía colitis, y por eso eran mis cólicos muy severos, más de lo normal. Y pues uno se va creyendo ese estereotipo que los médicos te dan, ¿verdad? Va pasando el tiempo, ya llego a mi edad profesional, y con la pena del mundo llegué hasta faltar al trabajo por un cólico menstrual, en donde pues te sientes un poco frustrada y con pena, porque pues tú ves que tus compañeras del trabajo por andar arreglando no faltan al trabajo, y yo en ocasiones tuve que dejar de ir, y pues tenía jefes varones a los que era muy incómodo decirles que yo me sentía muy mal, y pues también me afectó en mi trabajo, ¿verdad? Porque a pesar de que yo era muy profesional en mi trabajo y muy responsable, pues el que falta es porque andes menstruando, pues está chifladita la niña, etc. Conforme fue pasando ya el tiempo, a los 24 años me casé, y pues muy enamorada, muy contenta. Me fui a mi luna de miel con mi esposo, y pues ya vino otro de los síntomas que también son de la endometriosis, y que yo pues no sabía que era un síntoma de esta enfermedad. Viene mi actividad sexual. Yo empecé con mucho dolor al tener relaciones sexuales. Obviamente pues te dicen que es normal cuando tú empiezas tu etapa de vida sexual,
pues la verdad mi esposo me tuvo mucha paciencia, casi regresé señorita de la luna de miel porque era mucho el dolor, tuve la oportunidad de tener una luna de miel muy linda, muchos días, nos fuimos de crucero y mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Vamos a disfrutar el viaje para que ya que estemos más tranquilos en la casa podamos estar en la intimidad a gusto. Pues fueron pasando los meses y yo no terminaba de sentirme bien en la sexualidad. Por ahí consultamos a un ginecólogo que era familiar mío y me habla que lo que me estaba pasando es que yo tenía una enfermedad psicológica que se llamaba vaginitis, que al momento de tener relaciones sexuales los músculos se contraían por temor mío al tener relaciones sexuales y que por eso eran los dolores tan severos. Entonces pues yo decía, válgame, soy un estuche de monerías. Primero pues el cólico menstrual, después la colitis, el estreñimiento, los dolores musculares y ahora pues batallar para tener una vida sexual plena. Conforme fue pasando el tiempo, gracias a Dios con mucha paciencia, mi esposo pudimos tener una vida sexual activa bien. Nunca me cuidé, nunca tomé pastillas anticonceptivas ni nada para cuidarme. Pues nunca llegaba el embarazo. Sí, yo tenía ilusión de ser mamá, a pesar de que ya mi salud estaba deteriorándose con un estrés de ir a diario al trabajo y con mucha sintomatía. Por ahí consultamos al médico con un pequeño tratamiento, quedé embarazada, que fue una bendición para mí ser mamá a los 26 años. A los 26 años fui mamá, ¿verdad? Sí. A los 26 años, casi 27, logré un embarazo, pues también con complicaciones de salud, que yo ni me imaginaba que también eran por la endometriosis. Tuve a mi niña en un parto muy difícil, mucho sangrado, me estaban haciendo la cesárea y me hicieron transfusión sanguínea, perdí mucha sangre, de ahí quedé muy mal, muy mal. Después ya vino la etapa de ser mamá que trabaja y tener a tu bebé y que aunado a toda la sintomatía que yo traía cargando, pues mi salud se empezó a mermar, se empezó a deteriorar mucho. De repente mi esposo me llevaba al hospital porque me venía el periodo y él se asustaba porque me decían, yo viví con hermanas, tuve novias y nunca las vi que se pusieran tan mal como tú. Me tenían que llevar al hospital a ponerme un medicamento en la vena porque ningún analgésico me quitaba mis cólicos tan fuertes. Conforme fue creciendo mi niña, se me agudizó mucho los dolores musculares que yo tenía desde la adolescencia, en mis chamorros, en mis brazos, antebrazos. Pero yo nunca relacionaba que esos dolores estaban cerca, entre la ovulación y la menstruación. Pasan los años, mi niña tuve alergias alimenticias, de repente comí algún lácteo y me salían unas ámpulas que me transformaba, de cuenta era un monstruo, yo toda llena de ámpulas. Mi esposo se mortificaba mucho y me llevaba de urgencias a los hospitales, me inyectaban cortisona y me decían que tenía algo de intolerancia a ciertos alimentos. Así fueron saliendo muchos síntomas más, muchos síntomas más, aunado pues al estrés de que tú traes una angustia que dices, algo me pasa, pero no sé realmente qué es lo que me pasa. ¿Por qué me pongo tan mal con una simple menstruación? Ya no nomás es el cólico menstrual, me empezaron lumbalgias, que es otro síntoma de la endometriosis, que es el dolor en la bajo espalda. Un día en la mañana ya no me pude levantar. Priscila, mi niña de 2 años, yo no la podía ni cargar, no podía ni prepararle un biberón, cambiarle un pañal. Tuve el apoyo de mi mamá, que iba y me visitaba y me ayudaba mucho con ella. Fue un tiempo muy triste, muy difícil, porque la gente con la que convives, la misma familia con la que convives, tú te ves por fuera bien, pero pues, yo siempre fui pues de salir de arreglarte, de salir a pasear normal, pero yo por dentro me sentía muy mal, siempre con el estómago inflamado, viendo médicos. De repente mi esposo me veía tan mal que pues vamos al doctor para ver qué te dice. Cuando empecé con las lumbalgias que les comentaba ahorita, pues fui con un traumatólogo y me dijo que yo tenía una lumbalgia, me hicieron unos estudios y que no había ningún nervio en las vértebras ni nada, que era únicamente algo muscular que también se relacionaba con el estrés. A lo que voy, para los médicos yo era una persona estresada. Pasé por muchos medicamentos, y aún así, pues cada mes esas lumbalgias o esos dolores de bajo espalda eran cada vez peores, con el dolor de piernas. Un día simplemente ya no me pude levantar de la cama. O sea, esto me entraron como cuando te va a dar gripa, que te duele todo el cuerpo. Así un día amanecí,
que yo le decía a mi esposo, comparo este dolor de cuerpo como si te hubiera atropellado un camión, que te pase por encima un camión y que luego ya no tienes fuerzas para levantarte, así lo comparaba yo. Por azares del destino llegamos con un médico conocido de nosotros y me dijo, creo que estás padeciendo una enfermedad reumática que se llama fibromialgia. Pues yo nunca en la vida había escuchado lo que era la fibromialgia. Él fue, vamos a llamarle que ese amigo fue el primer canal que me llevó a una atención médica un poco más profunda para saber qué era lo que me pasaba. Me canalizó con un médico reumatólogo y me detectaron que yo tenía una enfermedad que se llamaba fibromialgia, que muchos pacientes con endometriosis tenemos predisposición a padecer, y síndrome de fatiga crónica. Pues yo tenía en ese entonces 27, 28 años, 29, muy joven, no podía ir al gimnasio, no podía hacer muchas cosas que pues mis amigas a esa edad iban al spinning, al gimnasio, y que yo había sido muy activa en la adolescencia y no podía ya hacerlas. Me deprimí mucho porque yo decía, ¿cómo es posible que mi cuerpo no me esté respondiendo? No puedo con los dolores, en un dolor generalizado de cuerpo. Yo hubo un tiempo en que yo estuve postrada en cama, completamente, no podía ni atender a mi hija ni a mi esposo. Fue un tiempo de mucha tristeza, mucha depresión, porque la gente te ve y dice, te ves súper bien, te ves muy bien. De hecho, si ahorita tú me ves, pues ni te imaginas que tengo endometriosis a un grado tan severo, ¿verdad? Fue pasando el tiempo, yo me la pasé de hospital a hospital en Monterrey. Mi esposo siempre me apoyó, y la verdad ya al final estaba un poco desesperado porque pues yo iba con un gastroenterólogo muy importante de aquí de Monterrey, muy famoso, que se suponía que pues, es una eminencia. Alrededor de 7 años estuve con él y me daba todos los tratamientos para colitis crónica. Y un día, ya cuando mi hija tenía como 5 años, le dijo a mi esposo en una consulta médica, a mi esposo y a mi mamá, que pues lo mío ya era algo psiquiátrico, que no era posible que con toda la miscelánea de medicamentos de colitis crónica que él me daba, yo no estuviera bien. Y yo comía muy sano, mucha ensalada, mucha fruta, porque en ese entonces yo no podía probar alimentos porque nada podía digerir. Salí muy triste de la consulta porque prácticamente el médico nos dijo que yo estaba loca, o sea, que mis dolores eran imaginarios, que él ya no tenía nada más que ofrecerme para mi colitis crónica. Mi estima por los pisos, porque pues prácticamente te están diciendo, eres una hipocondríaca o quieres llamar la atención con tus dolores, y casi siempre todo el mundo, la opinión que viene de un médico, pues todos les hacemos caso, ¿verdad? Entonces yo en esa época me sentía muy deprimida, muy triste, con la gente que convivía, pues yo creo que me llegaron a juzgar loca, mucha gente en esa época, nuestros amigos con los que convivíamos, porque pues Juan José le decía, la tuve que internar porque amaneció toda llena de ámpulas, la tuve que inyectar porque no se podía levantar de la cama de los dolores de cuerpo, o la tuve que internar en el hospital porque muchos síntomas más, no recuerdo ahorita con mucha exactitud, pero fácil fueron unos 10 internamientos. Fue un tiempo muy triste. De repente estábamos mi esposo y yo en misa o en alguna actividad y yo me doblaba al piso y me decía, ¿qué te pasa? Y yo sentí un dolor horrible en el estómago que se confundía. Llegué a llegar a hospitales a Monterrey, urgencias, y me hacían todos los estudios y decían, lo que traes es una apendicitis, que yo creo que es muy típico, que muchas mujeres lo hemos pasado. Yo ya estaba casi a punto de entrar a quirófano, me hacían las radiografías, los estudios de sangre y todo salía negativo. Entonces, en las radiografías, el doctor le decía a mi esposo, ha ido al baño, porque también el problema ese crónico de estreñimiento, y pues batalla, pero sí ha estado yendo, porque en la radiografía parece que pues hay un poco de excremento que ya tiene que desalojar. Me inyectaban en la vena y se me pasaba el dolor y yo salía de pie del hospital. Mi esposo me quedaba viendo y me decía, Maritza, ahorita te estabas muriendo y revolcando del dolor y ahorita estás saliendo con los labios pintados del hospital. O sea, y la verdad que llegó un momento en que mi esposo, yo creo que pensaba que era cierto lo que el gastroenterólogo ya le había dicho, que yo estaba mal del cerebro. O sea, que todos los síntomas que yo tenía eran de mi mente, vamos a llamarlo así. Tuve como 3 internamientos de este tipo y peregrinaciones. Yo le llamo, fue un peregrinar de médicos, gastroenterólogos, médicos internistas, reumatólogos, traumatólogos. Las alergias no nomás eran a nivel piel, también fueron a nivel vías respiratorias. Padecí de sinusitis crónica, me tuvieron que operar para rasparme porque se me llenaba todo por dentro de
de mucosidad de la misma sinusitis y pues iba con el otorrino. Me pasaba hasta con 5 especialistas al mes. Un desgaste emocional mío muy fuerte, porque no era posible que yo a los 28, 29 años tuviera tanto, o sea, ¿por qué me pasa a mí tanto? Un desgaste económico que mi esposo yo creo que ya estaba fastidiado porque mucho de su salario se iba en consultas médicas y en tratamientos, y que finalmente los médicos le decían: tu esposa no tiene nada, que se vaya a su casa porque no tiene nada. Al pasar el tiempo, mi hija tenía 6 años en esa época, lo recuerdo mucho. Yo como podía trataba de llevar mi vida social, familiar, lo más normal posible, porque tenía una niña chiquita que atender. Y un día estaba yo en mi casa y vi un programa de televisión que en México es muy común, que se llama Mujer, casos de la vida real, de la actriz Silvia Pinal. Siempre que veía esos programas yo decía: esas mujeres están locas, y puras historias. Sale un programa que se llama Endometriosis. Pasan el caso de una mujer que era yo, prácticamente, con todos los síntomas que yo había tenido. Gracias, está bien. Con todos los síntomas que yo había tenido desde mi adolescencia. Y cuando veo ese programa, yo digo: tantos síntomas juntos que está teniendo esa mujer que salía su historia, son los mismos que yo he tenido. Pero la verdad que yo ya le salía con una novedad más a mi esposo de que vamos a ver otro doctor, porque yo luché mucho porque me creyeran lo que me pasaba. Le hablo a mi esposo del trabajo y le digo: acabo de ver un programa que hablan sobre una enfermedad ginecológica que se llama endometriosis. Ya mi esposo me decía: Maritza, es el último médico, ya llevábamos, yo creo que entre 20 y 23 médicos, y que me internaban y me hacían estudios y me mandaban a mi casa diciéndome que yo era nerviosa, que era estresosa y que quería llamar la atención. En este entonces yo guardaba todos los estudios de laboratorio, de radiología, de todo lo que me hacían, porque yo decía: no es posible. Yo tenía como un alterón de 30 centímetros de alto, de estudios, de recetas médicas, de todos los especialistas que fui. Por ahí los contamos y eran entre 21 y 23, creo. Porque también en ese entonces busqué la medicina alternativa, homeopatía, lo de las agujas, acupuntura para los dolores musculares. Y un día ya le dije a mi esposo: están diciendo que hay una enfermedad ginecológica que se llama endometriosis y que es posible que yo la puedo tener. Mi esposo fue muy paciente, la verdad, hasta el último momento. Me dijo: saca cita con el doctor. Yo me metí a la página del programa de televisión y me pasaron los datos del doctor Luis Carlos Páez Lobeira, que está aquí en Monterrey, médico especialista en endometriosis. Saqué cita, yo creo que al par de semanas ya estábamos mi esposo y yo con él en una consulta. Llegué con ese alterón de 30 centímetros, que hasta el doctor Páez, cuando entré con él, se rió, porque dijo: ¿qué hace todo eso? Pues es lo último de los últimos 8 años que he pasado. Él muy pacientemente revisó todo, me acabé su caja de Kleenex, porque por primera vez me estaba enfrentando a un médico que creía lo que yo le estaba diciendo. Desde mi infancia, desde que tuve mi primer periodo, los dolores musculares, la menstruación dolorosa, la lumbalgia, la colitis, el estreñimiento, las alergias, todo iba relacionado a la endometriosis. Entonces yo dije: por fin alguien me cree, porque hasta la misma familia: esta niña está hipocondriaca. En ese entonces yo había tenido que dejar de trabajar por la misma enfermedad y por atender a mi hija, lo poco que la podía atender, hasta que el doctor Páez me dijo: todo esto es sintomatía de endometriosis. Llegamos a las 6:30 de la tarde, mi esposo y yo, a la consulta. Yo creo que salimos del consultorio como a las 10:30 de la noche, donde él muy pacientemente revisó todo mi historial clínico y luego después me hizo la consulta ginecológica. Ya para él me dice: Maritza,
Obviamente pues dio un grito cuando me revisó, mucho dolor. Le dice a mi esposo, yo no sé cómo esta pobre mujer ya te dio una hija, y cómo te ha cumplido como mujer tantos años, porque lo que ella tiene es muy fuerte. Yo como a las 3 semanas ya estaba en quirófano. Afortunadamente pues contaba con una póliza de gastos médicos. Entré al quirófano muy temprano, salí hasta en la noche, y el médico ya me había dicho que era muy posible que tenía que intervenir un médico especialista, cirujano de intestino, porque lo más probable es que la endometriosis yo la tenía en los intestinos, y eso era mis colitis crónica desde los 13 años. Entro a quirófano y sale luego un médico a decirle a mi esposo que yo era un caso muy severo de endometriosis de etapa 4, recto, intestino grueso, intestino delgado, diafragma. Casi todos mis órganos estaban llenos de endometriosis, a tal grado que ese dolor que a mí me desplomaba en la calle o en cualquier lugar, y que iba a dar al hospital por un dolor que decían que era de apéndice, era un pedazo de mi intestino delgado, el ilio, que estaba todo pegado, todo un pedazo que se hizo todo por los mismos sangrados de endometriosis internos. Lo tuvieron que cortar. Afortunadamente llegué a manos, primeramente de manos de Dios y del doctor. Me hizo una cirugía, me tuvieron que amputar un pedacito de intestino. Fue una recuperación muy pesada, pero a lo mejor me voy a oír tonta o no sé, pero yo estaba feliz cuando salí del quirófano, porque yo sabía que sí tenía algo. O sea, no era mi mente, no era que yo estuviera psiquiátricamente mal, sino que sí había algo en mí. O sea, viene la recuperación, estuve en el hospital muchos días, es muy pesado, una cirugía de intestino, muy delgada, perdí mucho peso. Y pues luego viene que me enfrenté que tuve que estar en menopausia química, porque es parte de nuestro tratamiento, que por ahí creo que también son dosis bajas de quimioterapia, porque es un medicamento que se indica para cáncer testicular, y a nosotros en ese entonces era con lo que se trataba la endometriosis. Estuve así por varios meses, y pues luego ya me enfrenté a la realidad de lo que era la endometriosis. Al principio yo decía, bueno, ya sé contra quién estoy luchando, tiene nombre y apellido, no es mi mente, no es que yo esté enferma de los nervios o que esté psicológicamente mal. Ya después me enfrenté con la triste noticia de que tenemos una enfermedad crónica, que hay que luchar día a día con ella. El doctor Luis Carlos, con ayuda de él, me dio una atención integral a mi enfermedad. Cambiamos hábitos alimenticios, muchos suplementos vitamínicos, y pues luchar para aprender a vivir con una enfermedad en una etapa pues tan grave como la mía, que es la etapa 4, la más severa. Estuve así, ahorita ya tengo 10 años y medio del diagnóstico, y los primeros 5 años fueron muy difícil el aprender a vivir con esto. Hace 5 años pues ya me tuvieron que operar, me hicieron una histerectomía, mi vida cambió para bien. Yo puedo decir que hace 5 años empecé a vivir. No me morí hace 10 años, porque a lo mejor si hubiera llegado más tarde, ese intestino se pudo haber perforado y me salió una peritonitis y me muero. Y como todo el mundo pensaba que yo era muy sensible al dolor, pues solo Dios el que hubiera acabado. Hace 5 años después de la histerectomía mi vida cambió. 5 o 6 años ya, la verdad, por las fechas ando un poco revuelta, pero mi vida cambió. Obviamente pues ya dejé de arreglar, se fueron los síntomas de cada mes. Al hacer las 2 cirugías que me hizo el doctor, pues limpió intestinos, tengo endometriosis en diafragma. La última cirugía me dijo que a 2 centímetros del corazón, pues sí fue un shock cuando me dijo. Pero en esa época conocí a Elizabeth Rosales, presidenta de la fundación. Una noche de esas de tristeza que te pones a investigar en internet. Por ahí llegué con la página www.endometriosis México y mandé un mensaje. Elizabeth se puso en contacto conmigo y me decía, tenemos unos meses que formamos una página web, que yo le doy gracias a Dios por eso, que Dios la utilizó a ella. Empezamos a platicar, yo también es mi mismo médico, y
pues tenemos que formar una asociación civil, que fue cuando empezamos a luchar contra eso. Hace 4 años ya somos asociación civil, y yo agradezco la paciencia de Isabel, porque cuando llegué con ella también yo estaba muy triste, muy deprimida por la enfermedad, y pues poco a poco hemos ido luchando para difundir lo que es esta enfermedad, que son muchísimos millones de personas en el mundo y en México igual. A través de la asociación nos estamos poniendo en contacto con mucha gente y sabemos que hay muchas mujeres que están sufriendo lo que yo viví. Burlas de amigos, de que me la pasaba en el hospital y que me veía yo bien por fuera. Incomprensión a veces también de la misma familia, de la gente más cercana que te indica, se burlan porque se la pasa en el hospital, se la pasa enferma. Y pues ahora con la fundación pues estamos luchando con eso para que esta enfermedad sea reconocida, que los médicos realmente estén capacitados para atenderla. Nos topamos con cada historia de cada mujer que llega a la fundación que el médico las abrió, pues les dio miedo lo que vieron, debieron hacer y las mandaran a su casa creyendo que están sanas. Estamos en esa lucha de que la enfermedad sea reconocida, como en otros países como España, que han logrado que mujeres con endometriosis tan severa como la mía, que su sistema inmune se dañó tanto y que desarrollaron tantas enfermedades como yo, que es la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, hipotiroidismo, también tengo problema de hipotiroidismo. Son enfermedades que están relacionadas con nuestra enfermedad. En España ya se logró que mujeres que estaban como yo postradas en cama sean pensionadas por su seguro allá. Aquí en México pues estamos luchando porque nuestros seguros públicos se trate con dignidad nuestra enfermedad, que se trate con dignidad, porque nada más las que lo vivimos sabemos todo lo que pasamos y tanto dolor, tanto síntoma, también la incomprensión, también de que muchas no pueden lograr tener hijos, porque también la esterilidad puede ser una causa, más no todas las mujeres. Yo le doy muchas gracias a Dios porque a pesar de ser etapa 4 y una endometriosis tan severa, Dios me dio el milagro de tener a mi hija. Tengo una niña de 17 años. Muchas mujeres no han podido tener sus hijos. Yo les digo que no se desanimen, que si Dios tiene su plan para que ellas lleguen a ser mamás, se va a lograr eso, y si no, que busquen otros medios para que logren ese objetivo. Y pues bueno, estamos en la lucha. Yo a todas las mujeres que padecen endometriosis les digo que no están solas. Somos muchas las que día a día luchamos por sentirnos bien con esta enfermedad, a pesar de tantos síntomas, a pesar de tanto dolor físico, pero pues sí se puede vivir con endometriosis buscando a los médicos adecuados y buscando una fundación con quien se apoyen, porque entre nosotras podemos hablar de lo que nos pasa y es más fácil comprendernos a gente que pues afortunadamente no tienen esta enfermedad. Y pues bueno, esa ha sido mi historia. Estamos en esa lucha y pues ojalá y la gente que lo vea les sirva de algo y que lo puedan compartir.